El día de hoy tenemos algo súper relevante para tratar. He invitado al hermano Partesia, básicamente, aunque su seudónimo no sé si puedo decir, no hay problema con eso. Parresía. Sí, 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 que sí. vendría siendo su nombre popular en las redes. Se dedica a la apologética también, en Instagram, en TikTok, en debate. Al menos yo le conocí a él por debatir contra musulmanes. Esa fue la forma en la que yo le conocí a él. Y bien, el día de hoy quisiera tocar, junto con él, el tema de las traducciones protestantes, los errores que han surgido en raíz de estas malas traducciones y cómo estas malas traducciones nos llevan a tener una teología errónea y de cierta manera nos hace, al menos mi punto de vista, es como que si tu traducción de por sí ya es muy mala, no pienses que vas a profesar la verdad, si tu traducción es mala. Entonces, quisiera analizar junto con él las cuestiones relevantes de la traducción. No sé qué a vos te parece el tema Partesia, no sé qué te parece el tema de las traducciones. Bueno, antes que todo, muchas gracias por invitarme, Luca. Un placer estar aquí contigo y compartir. Yo también te conocí, pero a diferencia de mí debatiendo, yo te conocí pues instruyendo y dando cátedra. Así que en eso me quito el sombrero. No, me parece excelente. Creo que es un tema muy importante porque muchas veces la traducción es capaz, por el uso del lenguaje, de tendenciar nuestra forma de concebir la teología. Muchas veces es capaz de encaminarnos hacia cierto entendimiento que no necesariamente es el más correcto. Sí, sí. Yo creo que es el problema de la sola escritura protestante, que si se supone que todo es según la Biblia, pero está mal tu traducción, medio que no tiene ningún sentido. Si es solo la escritura, la máxima revelación, ¿de qué te sirve la máxima revelación si está mal? Si tiene una traducción defectuosa que te lleva al error, que te impulsa a equivocarte. O sea, de nada te sirve tener una revelación que su traducción te induce al error. Yo creo que es lo que pasó con la Reforma Protestante, ¿verdad? De hecho, lo que yo voy a traer a continuación es todo quitado de este librito que se llama La Reforma Protestante desde el margen. Tiene unos cuantos autores muy recomendados y trata sobre algunos problemas que tuvo a lo largo de la historia el protestantismo, y uno de esos tantos problemas fue la cuestión de la traducción, que ninguno de los reformadores, digamos, primero que nada, no tenían una buena amistad entre ellos. Y segundo, ni siquiera querían la traducción del otro. Es decir, la traducción de Calvino no es la traducción de Lutero, lo mismo con Zwinglio, lo mismo con Wesley. O sea, ni siquiera en la traducción bíblica ellos estaban de acuerdo en decir, sí, yo acepto tu traducción, ni siquiera en eso. O sea, ni la doctrina, ni la traducción, ni el credo, es el problema del protestantismo, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy va a quedar bien en claro también esa parte. Sí, es que además, sin duda, la semilla que da nacimiento al protestantismo ya desde su génesis es la discordia, es el caos, la secesión, la separación. Entonces, claro, incluso ahora mismo no recuerdo bien quién fue el que lo dijo, seguro tú me lo podrás aportar, pero hubo un reformador, no sé si fue incluso el mismo Lutero o Calvino, que dijo que la reforma nunca debe terminar, o sea, siempre la reforma Sí, sí, debe, por su propia naturaleza, continuar reformándose. sí, Por lo sí, sí. tanto, no hay estabilidad ahí, no hay raciocinio ni Eh, racionalidad. Era la creencia del semper reformata, sí, ese es más que nada de Calvino, ¿verdad? El Ujú. protestante siempre tiene como que algún error, pero esto se enraiza justamente en la idea calvinista de si somos predestinados, es decir, si Dios ya nos ha elegido de antes de la creación del mundo para nuestra salvación, ¿qué importa si nos equivocamos? O sea, ¿qué importa si hoy profesamos una doctrina y mañana nos equivocamos y decimos, no, no era esa doctrina? Si a fin de cuentas Dios ya nos predestinó para esa salvación. Entonces no importa realmente profesar una doctrina, supuestamente, ¿verdad? No importa profesar una doctrina defectuosa. Yo creo que es el núcleo del calvinismo que permitió, digamos, ciertas aberraciones. Qué sé yo, por ejemplo, el puritanismo tiene un núcleo, esto nada más yo lo sostengo, ¿verdad? Tiene un Ujú. núcleo en el calvinismo, y el puritanismo es el mismo que terminó asesinando, por no decir de otra forma, a personas de diferentes etnias, de diferentes tonos de piel, nada más voy a decir, y, Ujú. y realmente se enraiza en una idea calvinista, en una idea de que existe
un grupo escogido desde antes de la creación del mundo. Y ojo, eso tiene explícitamente que ver con las traducciones bíblicas, porque una traducción bíblica, por más que la gente de repente no se percata, tiene siempre en la parte de abajo los índices, es decir, como glosas, como diciendo, que tal versículo se refiere a tal o cual cosa. Es decir, vos podés tener una traducción inclusive correcta, pero ¿qué pasa si yo en mi interpretación personal, en el índice, te doy una traducción que no se corresponde con el texto? Que es el caso de los pasajes de Romanos que supuestamente prueba la predestinación, en el cual Calvino agregaba en los índices que esto se refiere a tal o cual cosa. Y sin embargo, eso lo único que hace es crear un sesgo al lector, le indica cómo debe interpretar el texto, aunque muchas veces la interpretación es totalmente forzada. Sí, correcto. Pero fíjate que es lo otro curioso, ¿no? Que el problema de que cada uno tenga la autoridad o la capacidad de interpretar suena muy bonito cuando lo vendemos, digamos, en face value, o sea, desde la superficie, ¿no? Y por más que incluso yo haga un esfuerzo de, a través de las palabras y del lenguaje, tendenciar tu forma de pensar, indefectiblemente si la autoridad es una cosa efímera, sujeta a la subjetividad, entonces nada me obliga a mí a interpretar como tú quieres que yo interprete, por más que me lo escribas de una forma u otra. Y es por esto que no se sostiene la teoría de la sola escritura y se ha generado tanto problema. Y la única forma que han tenido de buscar algo de control es a través de la traducción. Y esto genera muchos problemas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los testigos de Jehová, que han llegado incluso a alterar no solo el texto en sí, en el idioma vernáculo, sino incluso alterar el griego, porque esto es una cosa que poco se habla. Sí, Los sí, testigos de Jehová tienen en su página, esto es algo que cualquiera puede verificar si se va a la página de jw.com, que tienen un glosario y un apartado para ver el griego, y ese griego es falso. No, no es un griego que corresponde a ningún texto ni manuscrito antiguo. Y agregan palabras o quitan a conveniencia para modificar la escritura. Sin embargo, yo puedo leer esto e interpretar algo diferente a lo que ellos pretenden que yo interprete. ¿Y cuál es la autoridad que ellos tienen para decirme que estoy equivocado? claro. Ninguna. Y por esto es que desde el inicio del protestantismo, no solo con la Iglesia Católica, sino entre ellos, ha habido muchísimas guerras y muchísimos, eh, bueno, no sé si puedo usar palabras en YouTube, desvivimientos, ¿no? Desvivisiones. Sí, sí. Sabe que uno está bajo chantaje lingüístico en Sí, sí, la TikTok. censura digamos, todo el tiempo está ahí, una presión que no te permite expresar las cosas en base a lo que son y tenés que buscar cualquier palabra para retrucar, ¿verdad? Eso Pero es. bueno, son cosas del siglo XXI. Sí. Y bueno, pues creo que es muy importante que la gente tenga por lo menos un abreboca, porque lo que vamos a hacer aquí es un abreboca de este tipo de cosas para estar atentos, porque por más que a veces suena inofensivo, muchas cosas son a simple vista inofensivas, realmente no lo son. Esconden algo detrás, esconden un trasfondo oscuro, aunque incluso se podría argumentar que venga de una buena intención en ciertas partes, ¿no? Pero ¿Te, bueno, te parecería, te sí, dime. parecería tocar directo el tema de la traducción de los testigos de Jehová? Pues que hay muchas traducciones diferentes que sería interesante tocar, entonces podríamos iniciar con aquella traducción que yo creo que el 99,9% de los cristianos van a decir es una traducción herética, una traducción que lleva a perdición, una traducción que puede hacer perder el alma. Y bueno, desde el punto de vista católico, claro que hace perder el alma, ¿verdad? Es decir, no profesás la Trinidad, sino que profesás otra forma de creencia en Dios, la cual no es la creencia de la salvación, o sea, no es la revelación de Jesucristo, es una interpretación muy humana y bueno, sí te parecería. De Sí, hecho, sí, yo cuéntame. por aquí tengo, bueno, tenía por ahí la Biblia de los Testigos de Jehová, que es bastante cómica de leer, específicamente el capítulo 1 de Juan. Entonces sí, tenés ahí el texto que quisieras comentar.
Bueno, justamente Juan capítulo 1 es uno de los que tenía anotados. No, no lo tengo, pero déjame, lo busco un segundo lo abrimos. Bien, bien. Yo lo voy a ver acá, porque creo que acá mismo tengo el libro este. Es más, lo voy a abrir en directo en la página jw.org. Miren, Juan capítulo 1, desde el versículo 1. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí no tiene sentido que siga leyendo, pero el cambio es tan sutil que una persona, digamos, que está leyendo la Biblia de forma casual, puede que no se dé cuenta de lo que hicieron, ¿no? Pero agregaron el artículo indefinido un antes de Dios, cuando dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ahí, aunque parece una tontería, realmente estamos ante un problema muy grave porque están no solo negando la divinidad de Cristo, sino en sí negando la divinidad del Padre, porque cuando ya aceptamos que existe otro Dios aparte del Padre, eh, ya la característica de Dios como un único Dios que en sí tiene la plenitud del ser, entonces ya estamos ante un problema teológico muy grande. Abandonamos el monoteísmo y entramos en una especie de bideísmo o politeísmo indefinido, en el cual si bien sí se puede reconocer cierta divinidad en la persona de Jesucristo, es una divinidad, digamos, subordinada o inferior, secundaria, como Sí. una especie de semidios, ¿no? En las versiones impresas, porque no sé si ahí te aparece, cuando se dice que era un dios, es una D minúscula. De Ujú. modo que se habla de un dios en mayúscula y un dios en minúscula. Pero a la vez de eso, es importante denotar que la creencia del testigo de Jehová dice lo siguiente. Bueno, según el testigo de Jehová que le preguntes, pero ellos dicen que el arcángel Miguel en realidad es Jesús y que Sí. Jesús es como una criatura divinizada. Entonces, el texto que ellos mismos hacen una traducción es contrario a su propia creencia. O sea, esto es una cosa muy loca, muy loca. ¿Por qué? Porque si te está diciendo es un Dios, pero luego de eso vos le preguntaba a un testigo de Jehová, Jesús es un Dios y te va a responder no, es una criatura divinizada. Entonces, ¿por qué en tu traducción me dice que es un Dios, pero vos me decís de que es una criatura divinizada? Es muy irónico porque no puede ser que vos hagas una mala traducción y que encima de hacer una mala traducción, tu creencia no es de acuerdo a esa traducción. Y es lo más loco que ocurre con ellos, ¿verdad? Porque si estamos entendiendo que es un Dios inferior, entonces tenés que darle las cualidades de otro. Pero ellos no te van a decir, no, es otro Dios. Te van a decir que es una criatura divinizada por este Dios principal. Y ahí también la creencia de que San Miguel Arcángel es en realidad otra forma de nombrar a Jesucristo. De modo Sí, de que, hecho ellos defienden algo así como que San Miguel Arcángel es, digamos, la forma espiritual de Jesús, pero una vez que se encarna, pasa a ser Jesús. O sea, Jesús se refiere a su encarnación, pero sí, cuando sí, no está encarnado es San Miguel. sí, sí. Entonces yo creo que ese es un principal problema de su traducción, porque es muy irónico. Por un lado, su traducción está mal, y por otro lado, su creencia no se corresponde ni siquiera a su mala traducción, sino que es una cosa de loco, ¿verdad? Pero bueno, son esas consecuencias que te lleva estas cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, no sé si te parece tocar otra traducción, porque yo Mira, creo que no, es que creo que todavía tenemos te voy a poner otra, ¿no? Porque eh, no contento con esto, también quieren eliminarle o restarle méritos a Cristo. Si nos vamos a segunda de Colosenses, vamos a ir a buscarle aquí, que el portal este no es segunda Colosenses, no, vamos al libro de Colosenses, al capítulo eh, 1, versículo 16. aquí está lo que te decía. La Biblia, traducción del Nuevo Mundo. No sé, eso es. Pues si nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, mira cómo nos lo plantea la Biblia de los testigos de Jehová. Dice,
Voy a leer desde el versículo 15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de él, todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Ahora, esto parece también inofensivo, ¿no? Pero cuando vemos que colocan esa palabrita ahí, táctica, otras, están haciendo una implicación de que Cristo en sí mismo es creado. De hecho, una teología que muchos testigos de Jehová sostienen es que Cristo es el medio a través del cual Dios creó, pero que Cristo en sí es creado. Es decir, que Dios creó a Cristo como Sí, sí, primera creación y que Cristo como primera creación procedió a crear el resto de la creación, todas las sí, sí, otras cosas, ¿no? Entonces, invalidando también esa divinidad de Cristo al no hacerlo eterno junto con el Padre. sí, sí. Es un grave problema, la verdad, que ellos tienen, porque por un lado podrían sostener una especie de subordinacionismo, pero no sostienen eso, que básicamente es decir que las tres personas de la Trinidad están subordinadas uno al otro y son inferiores uno respecto al otro, pero es un solo Dios. Bien, esta herejía es posible caer a través de su mala traducción del primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. Entonces, es pensar, está bien, ellos tienen una mala creencia, pero solamente con esas malas traducciones que vos estás indicando, aunque yo no fuera testigo de Jehová, supongamos que esta fuera la única Biblia en todo el mundo. Esta única Biblia nos llevaría a todos a la perdición, porque Claro. creeríamos cosas totalmente disparadas uno del otro. Yo creería de que existen tres personas, o sea, podría pensar que existen tres personas subordinadas uno al otro y que es el mismo Dios, pero que es inferior uno respecto al otro, pero inferior sí en el sentido literal, o sea, qué sé yo, pensar que la adoración es solamente para Dios Padre y no para Dios Hijo, ¿se entiende? Es decir, yo puedo profesar que en la teoría de que es el mismo Dios, pero en la práctica digo no, como están subordinados, solamente uno amerita la adoración. Esas Ujú. clases de interpretaciones son posibles a través de estas malas traducciones. De modo que la Ah, mala traducción nos lleva también a la perdición. claro. Sí, sí, sin duda. Y antes de pasar a otra traducción, quisiera cerrar esta con una última más, porque el esfuerzo es deliberado cuando se trata de blasfemar a Cristo, ¿no? Eh, por si a alguien le ha quedado duda, esto es un evangelio distinto al que los apóstoles predicaron, por tanto, es anatema. Entonces es importante que nos cuidemos de esto, ¿no? Muchas veces se denominan a sí mismos cristianos, los testigos de Jehová, y realmente no lo son. Claro. Pero si vamos a Juan 8, capítulo 50, Juan capítulo 8, versículo 58, aquí vemos otra que es bastante grave, ¿no? En el versículo 58 de Juan 8, vemos a Jesús enfrentándose a los fariseos y cuando le preguntan sobre cómo es que conoce a Abraham si no tiene ni 50 años, ahí Cristo responde, antes que Abraham fuese, yo soy. Es una alusión directa y muy taxativa a la forma en la cual Dios se identifica a sí mismo como yo soy en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Sin embargo, en la Biblia del Nuevo Mundo, cuando la leemos, dice que antes de que Abraham fuera, yo he sido, haciendo un cambio sutil en el tiempo verbal de la oración, no solo se desliga de la forma literal en la cual Dios se le presenta a Abraham, a Moisés, disculpa, sino que encima está eliminando esa trascendencia a la eternidad que tiene Cristo como Dios. Entonces, es deliberado, parecen cosas sutiles, pero parecen cosas tontas, pero en la sutilidad, en lo sutil, está la clave para una mentira exitosa. Porque si el demonio sabe que si miente de plano, todo el mundo lo va a descubrir, ¿no? Y lo va a identificar. El demonio Sí, sí, se caracteriza por ser muy hábil mintiendo. Utiliza la verdad y la mentira la hace de la forma más sutil posible, por debajo de la sí, sí. mesa, en la relatividad. Mira que ese término de yo soy, aparte que es exageradamente importante para identificar a Cristo como Dios, ellos procuran eliminar siempre que sea posible. No sé por qué, no sé si es porque se dan cuenta de que eso permite la teología trinitaria, pero en el Apocalipsis es el único pasaje donde ellos no alteran eso. El único pasaje en todo el Nuevo Testamento en el cual ellos no alteran el verso yo soy
el alfa y el omega, por ejemplo, y luego en el Ujú. Antiguo Testamento sería yo soy el principio y el fin. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presenta a Moisés, su forma de presentarse es la misma con la cual Cristo se presenta en Apocalipsis. Y esa es la única excepción en la traducción de los testigos de Jehová. Después el resto, no hay excepción. Después el resto, por ejemplo, yo acabo de leer acá, por ejemplo, y decía, yo ya existía, pero es muy diferente cuando yo tengo el mismo término que dice yo soy, porque ese término hace referencia a la identidad de Dios, ¿verdad? Es el punto. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta siempre con esa terminología bueno, fue entendido a lo largo de la historia como el tetragramón, unas Tetragramatón. sílabas, sí, sí, que digamos que no tienen una pronunciación fija, pero se sobreentiende que es yo soy o yo soy el que soy, se podría decir también. De modo que cada vez que Cristo usa esas mismas palabras, se está dando la misma identidad que Dios, la misma identidad. Entonces, esto es Ah, una cuestión de literatura y ellos procuran eliminar las veces que sean posibles esta terminología. Y no sé por qué en el caso de Apocalipsis no hicieron eso, pero el punto está que las veces que sean posibles van a eliminar, porque de te permite hecho, hacer la que- inferencia que- trinitaria. creo que te estás refiriendo a Apocalipsis 17, ¿no? Que es, Sí, sí, ju- sí, porque justamente ese texto es el texto estandarte con el cual cuando me toca debatir con algún testigo de Jehová o algún unicitario, es un texto con el que chocan mucho, porque si no me equivoco, es Isaías 46, versículo 7, lo tendría que revisar, donde Dios se refiere a sí mismo como el primero y el último, ¿no? sí, sí, Eh, y entonces, claro, yo me voy a Isaías 46 y les digo, bueno, aquí quién se está identificando como el primero y el último. Ah, Dios, ¿no? Jehová te van a decir, vale, Jehová. Ahora, vámonos a Apocalipsis 17. Y entonces vamos a ver en Apocalipsis 17 que dice que Juan está en presencia de alguien, se postra ante ese alguien que está viendo y ese alguien le coloca la mano en el hombro y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. claro. Entonces ahí yo hago una pausa y le digo, ah, ¿quién está hablando aquí? Dice, te van a decir, bueno, pues Jehová, obviamente, fue el primero y el último. Ah, ok. ¿Y en qué momento Jehová murió? Me dice, no, no, Jehová no murió en ningún momento. Ah, pero es que si me voy al siguiente versículo, el versículo 18, me dice, estuve muerto, pero ahora vivo y vive y viviré por los siglos de los siglos. Entonces, claro, ahí Jehová se está identificando como aquel que murió y volvió a la vida, resucitó, quien venció a la muerte, y ese es Jesucristo. Entonces, reconocer que ahí está hablando Dios es reconocer que Cristo es Dios. Y es un Sí, sí. problema muy grave del cual no pueden escapar. Sí, sí, es digamos, es una refutación a partir de su propia mala traducción, porque yo realmente lo que suelo hacer con ellos es leerle el griego, y no porque yo entienda griego, sino porque existen diccionarios de griego, así de simple. Y entonces, a través de estos diccionarios y las traducciones en griego que existe aquí, uno puede descargar una aplicación que es Biblia Interlineal, griego-español, está ahí, pueden buscar en la Play Store. Se llama exactamente así, Biblia Interlineal hebreo-griego. En esa app lo que van a poder ver es que aparecen las palabras en griego y vos simplemente lo único que tenés que hacer es le mostrás tu celular, le indicas y le pones las diferentes traducciones. Ujú, Lo que va a ver la persona es que no existe ninguna forma en la cual se traduzca así como ellos hacen. De claro. modo que si tu traducción es absolutamente infiable, o sea, Mm, infumable, ¿para qué voy a estar discutiendo contigo? O sea, ya tu creencia se basa en una mala traducción, tu creencia se basa en algo que está mal hecho, claro. que sería diferente a si fuera un error gramatical en el sentido de una coma, un acento, un sinónimo, sino que estamos hablando acá de algo serio, ¿verdad? De una terminología de decir a yo soy a yo antes ya existía. Son dos cosas muy diferentes, porque uno te permite la tipología que vendría siendo para poder identificar la identidad y el otro es simplemente, no sé, una expresión para poder explicar un evento y ya está, Ujú, que Jesús existía desde antes, ya. Bien, ¿te parece saltar a la siguiente mala traducción? claro que Que son sí. muchas. Sí, 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 como tú quieras, te sigo. Bien.
Te voy a citar ahora, y ahí ya puedes preparar ya la siguiente mala traducción si quieres. Te voy a citar lo que dice la traducción reformada de Zurich de 1530, antes de la traducción de Lutero, esto es, en el cual vendría siendo en Lucas 1:28, que es la anunciación del ángel a la Virgen María, donde se dice, salve tú que has recibido la gracia de Dios. Diferente a otras traducciones como puede ser ave gratia plena. Son totalmente diferentes. Mientras en la Vulgata se hace la alusión, María está absolutamente colmada de gracia, gracia plena, a yo decir, tú que has recibido la gracia de Dios. O sea, son dos cosas muy diferentes. O sea, se entiende muy diferente. Fulano de tal puede recibir en un momento de su vida la gracia de Dios. Sí, de hecho, todos los conversos reciben la gracia de Dios. Entonces, ¿dónde está lo especial de María? No hay nada especial en María si recibió la gracia de Dios, porque la gracia de Dios lo reciben todos. O sea, Mm. entonces, mientras la Vulgata acentúa de que no es que recibió la gracia de Dios, sino que recibió la totalidad de la gracia, por decirlo de una forma. Gracia plena es el término que usa. Es muy diferente simplemente esa comprensión. Entonces, la gran pregunta es, si los reformadores le importaba tanto la correcta traducción, yo creo que no hacía falta hacer esta mala traducción a menos que quisieran evitar una interpretación, que es la interpretación católica de que María es llena de gracia y es sin pecado. Entonces, a mí me parece que a propósito está haciendo la mala traducción para impedir la interpretación católica. Ahí yo, Sí, bueno, sí, sin duda, sin duda. Y de hecho de ahí eso sirve de precedente para luego traducciones más modernas como la propia Reina Valera, ¿no? Que es digamos, el escudo principal de los protestantes. Eh, de hecho, ellos no dicen, como tú la que has recibido la gracia, ¿no? De la que me acabas de citar. sí, sí, sí. Ah, El salve Lucas tú que has 1:28 en la recibido la Reina gracia de Valera. Dios. Claro, en la Reina Valera ellos optan por algo incluso peor, ¿no? Que es muy favorecida. Incluso desechan la gracia. La gracia ya ni la mencionan. Claro, Entonces, ya. claro, es un problema. Sabemos nosotros que la gracia es el medio salvífico que Dios nos ha otorgado. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No estoy hablando de justificación, cosa distinta. Ahora, nosotros somos salvos por la gracia. Es decir, en tanto y en cuanto nosotros tenemos la gracia de Dios, nosotros seremos salvos en proporción. Ahora, es importante cómo se traduce la palabra quejaritómene, porque depende de cómo la traduzcamos, va a modificar enteramente lo que nos está queriendo decir el ángel y lo que nos está queriendo decir Lucas. Cuando el ángel dice quejaritómene, primero mencionar que está usando quejaritómene como un nombre, o sea, se está refiriendo a la Virgen como la llena de gracia, la quejaritómene. No usa su nombre, no la saluda por su nombre, sino la saluda por su característica, es decir, aquella que está llena de gracia. Pero esta es una conjugación que es, si no me equivoco, perfecta, pasiva perfecta. Es decir, la carito, la gracia, es una cualidad que la Virgen tiene de manera plena y al ser perfecta gramaticalmente se refiere que viene del pasado, continúa en el presente y se perpetúa hacia el futuro. Es decir, la Virgen María antes de la llegada del ángel ya era llena de gracia, lo es en ese momento y lo continuará siendo. Esto es importante porque María es llena de gracia antes de tener a Cristo en su vientre. Sí, Es sí. decir, ya María estaba preparada por designio de Dios a ser llena de gracia para ser digno medio a través del cual Dios se encarna y viene a nosotros como hombre. Entonces, claro, es muy, muy importante. Yo acentuaría en el hecho de que no existe en toda la Biblia otra repetición de ese término. O sea, Quejeritomene es un término que Lucas usa una vez y ya nunca más. O sea, en toda la Biblia hay un solo Quejeritomene. De modo que yo no puedo traducir igual que el resto. Yo no puedo traducir como, por decir, que tiene gracia, porque ya existen otras palabras para eso, ya existen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. O sea, no hay ninguna traducción
que ya se haya usado, por el Ujú, simple hecho que es una palabra diferente que no existe en otro versículo, yo ujú, podría volver a usar. Entonces, tengo que buscar otro término que explique el significado de esta palabra. Entonces, de modo que la traducción más acertada que busca luego en el latín, busca Jerónimo, San Jerónimo, es gracia plena, llena o colmada de gracia, ¿verdad? ujú. Que plena significa justamente plenitud, que agota todo el ser, que está Ujú. completo, que no hay ni un hueco en su ser, que tiene ausencia de tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, Eso es. ese fue el término que usó San Jerónimo para intentar explicar, pero en el griego es todavía más especial porque es un término único en todo en la Biblia en general. Pero bueno, eso es, De hecho, lo más parecido es ecaritosen, pero esa palabra está adjudicada a Cristo y la conjugación es distinta porque es activa, no es pasiva. Que jaritómen, esto también es importante, que jaritómen es pasivo, es una conjugación pasiva del carito. Es decir, la Virgen no da la gracia, no sale de ella, sino que ella la recibe, viene de Dios. Y esto es importante aclararlo porque muchos primos separados eh, piensan que la gracia es mérito de la Virgen y que la Virgen es de alguna forma capaz de emanar dicha gracia, lo cual no es así. La gracia es un regalo de Dios y es la forma en la cual Dios salvó a su madre de forma especial y de forma distinta como somos todos los demás salvos. La Virgen también necesitaba salvación. O sea, esa salvación llegó de forma distinta por la misión que ella tenía que cumplir. claro, Ecaritosen sí es activa, sí habla de una gracia que se puede dar, porque Cristo, al ser Dios, es capaz de dar gracia. Entonces, esto es sí. otra precisión que es importante. Bien, no sé si quieres dar alguna Biblia, alguna traducción en concreto mal, porque yo acá ya tengo ya unas cuantas que, Mira, tengo varias, pero creo que podríamos saltar con la favorita, ok, si ok. quieres. Bien, pasemos a la favorita. Vale. Ya que abrimos con esta de Lucas 1:28, que uno de los buenos ejemplos es la Reina Valera, 1:28, pues creo que podríamos ya continuar. Eh, si quieres, comienzas tú. Bien, Ujú. yo tengo acá el de Worms también. Un punto interesante es, Sí. la Biblia es una Biblia anabaptista, primero que nada, y se publica en 1531. En el capítulo de Mateo 16-18, que es cuando Cristo instituye la iglesia, se dice, en el índice básicamente se subraya que, les leo textualmente, por Pedro aquí, que es en realidad la piedra sobre la cual Pedro y todos los Petris están construidos. Común es la confesión, también común es el hombre. O lo que intenta hacer el índice es que lo que Cristo le dice a Pedro, en realidad lo que se debe resaltar es la confesión de Pedro. Las llaves del Hades están en la confesión de Pedro, no en Pedro. Y esto lo deja en el índice. De modo que aquel lector que va a leer por primera vez, el sentido común te dice, bien, Cristo le da las llaves a Pedro. Perfecto, es lo que dice el texto. Pero en el índice te dice la Biblia Anabaptista de Worms de 1531 que no se refiere a eso, sino que se refiere a la confesión de Pedro. Y bueno, sería una de los tantos problemas de las traducciones, que en este caso ni siquiera se trata de la traducción, sino de las notas a pie de Ujú. página. Sí, eso es algo muy típico en muchas de esas traducciones. La Reina Valera también peca mucho de esto. Utiliza los pies de página para tendenciar el entendimiento y la interpretación de los textos. Si bien muchas veces mantienen textos, digamos, de buena manera, en una buena traducción, cuando pasas a leer el pie de página, ya ahí la embarramos, ¿no? Pero luego también tienes otros mucho más graves. Si nos vamos, por ejemplo, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 15, cuando nos habla justamente de que sigamos las tradiciones que los apóstoles nos han dejado por voz o por carta. Ahí esa palabra tradiciones, que de hecho, si no me equivoco, la palabra griega es paradosis, que literalmente significa tradición, ahí lo cambian a doctrina o a instrucción.
como que las instrucciones que les hemos dado, las doctrinas que les hemos dado. Entonces cambian la palabra tradición porque necesita desvincularse de la tradición para poder darle pie a la doctrina de la sola escritura. No son compatibles ambas cosas. Y mira que cada vez que se habla de, digamos, de tradición, cuando se usa la correcta traducción, es para hablar mal. Es decir, por ejemplo, cuando Cristo dice que son tradiciones de hombres. Bien, ahí sí se usa la palabra tradición, pero cuando se habla bien de la tradición, entonces ahí no, ahí no puede ser tradición, ahí tiene que ser doctrina. Y sin embargo, sí que existe, ahora la palabra para doctrina es didaqué o didache, y la Ujú, palabra para tradición es paradosis. Y de hecho yo acá tengo anotado que esos versículos en concreto se pueden encontrar, por ejemplo, en 1 capítulo 11, verso 2, ujú. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, y el ejemplo que diste. Y en todo eso se ocurre el mismo problema, que dice tradición en el sentido positivo, y justamente el texto dice no, si habla bien no puede ser tradición, tiene que ser doctrina, por más Oye, que eso está exista una palabra para interesante. doctrina. Eso está interesante. Fíjate que, claro, conocía esos argumentos, pero no me había hecho clic eso, que cuando es para algo bueno, entonces ahí sí es tradiciones. Pero cuando es para algo malo, es doctrina, Sí, sí, para sí. poder escaparse. Sí, sí, pero aunque sea la misma palabra en el griego, o sea, la tradición, la traducción, la cambian a conveniencia, Sí, es y verdad. también yo quisiera acentuar acá algo que de repente la mayoría no sabe, que antes de Lutero ya existía una traducción completa de la Biblia en alemán, completa. Acá un punto esencial. No es que antes de la Reforma no hubieran traducciones, sino que no habían traducciones completas, que es un tema diferente. Es decir, yo puedo traducir, qué sé yo, sabiduría, eclesiástico, proverbios, el Evangelio de Lucas y cosas así, puedo traducir en todas las lenguas vernáculas, pero eso es diferente a traducir la totalidad, es muy diferente. Entonces, el simple hecho que nosotros tengamos las traducciones de abundantes manuscritos en copto, siríaco, hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, Ujú. en griego, en latín y demás, es simplemente prueba de que la iglesia nunca tuvo problema con la traducción per se. El problema era la dificultad para hacer la traducción. Y de hecho lo hace Johannes Mentelin en 1466, que bueno, es simplemente la Biblia de Johannes, así se conoce. Y eso fue muchísimo antes de Lutero y esa Biblia se vendía, la gente compraba, no tiene ningún anatema, no tiene nada. ¿Por qué? Porque es una traducción digna, o sea, no es una mala traducción. Otra cosa es que se recomienda, eso es una cosa diferente, porque la iglesia en ese entonces entendía que la mejor traducción era la Vulgata, por una cuestión de la cercanía temporal de los padres de la iglesia con los copistas del griego. En este caso, San Jerónimo como traductor y filólogo del griego y del hebreo, inclusive el arameo, a la lengua latina. Entonces sería como algo relevante para mencionar. Sí, completamente. Y hablando de esto de traducciones, que es que la gente muchas veces se ha comido mucho el cuento de que Lutero hizo accesible la Biblia a la gente. Eso es un bulo completamente, ¿no? Es totalmente falso. No solo por lo que tú correctamente acabas de mencionar, que ya existían traducciones, no solo al alemán, sino a muchísimas lenguas vernáculas de donde estaba la iglesia, sino que lo que la iglesia hizo no era prohibir la Biblia. Para empezar, hay varios datos que si la gente no sabe cae en anacronismo cuando defiende este tipo de posturas, ¿no? Y es que principalmente en el siglo XVI, el 80% de la población no sabía leer. Así que por más que yo a ti te diera una Biblia, tú no ibas a poder leerla porque no sabes. Y no es un tema de que se prohibiera leer, es que las tasas de analfabetismo en esa época y hasta el siglo XX prácticamente eran gigantescas. Sí, sí, Es muy anacrónico pensar de forma moderna cuando ahora se ha volteado la estadística. La cantidad de personas analfabetas hoy en día es más o menos igual a la cantidad de personas que sabían leer en la antigüedad. O sea, se ha volteado completamente la estadística. sí, sí, Y luego, por otra parte, la iglesia como custodia legítimo de las escrituras y como aquellas gracias a quien nosotros hoy en día tenemos la Biblia intacta,
y podemos verificarla y con una certeza del 99% saber qué estaba escrito en los documentos originales, siempre cuidó mucho quién hacía una traducción de la Biblia. ¿Por qué? Para evitar lo que hoy en día tenemos, para muestra un botón. Cuando la iglesia dejó de supervisar quién traducía la Biblia, entonces vemos cómo se empieza a causar discordia, a generar confusión, caos, algo que no es de Dios, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden y de paz, y de Sí, sí. certeza y razón, ¿no? Sí, inclusive en las grandes catedrales había expuesto, uno puede buscar las fotos porque hay como pinturas que retratan eso. Habían las Biblias encadenadas, o sea, la Biblia para que vos te puedas ir a leer, pero estaban encadenadas justamente para que nadie lleve. Pero, ¿qué intento decir con eso? Que la Biblia cualquier uno podía ir a una catedral y estaba la Biblia ahí para leer. La única diferencia es que tenía unas cadenas para que uno pueda robar, porque bueno, valía bastante. Entonces, eso también vendría siendo algo importante. Y Pero no nada solo que más valga para. mucho, Luca, no solo que valiera mucho, es que tenemos que también pensar época anterior a la imprenta. Hacer una Biblia, que estamos hablando de 73 libros, es algo que era una empresa que demandaba años de trabajo. Y si era una persona sola, un escriba solo, 6 7 años para escribir una Biblia. Entonces, caramba, no es como hoy que puedes ir a una librería y comprarte una Biblia y la consigues de forma barata. No, antes era una obra equiparable a una obra de arte, o sea, una cosa muy, muy, muy complicada de hacer. De hecho, es la razón principal por la cual los apóstoles y más adelante los obispos, sus sucesores, se implementaron como sustituto necesario el empleo y el uso de las imágenes y los iconos. Las imágenes y los iconos representan en sus colores y formas lo mismo que las escrituras hacen en sus sílabas y en sus palabras. Claro, Enseñan. claro, claro. Y me parece muy importante eso, ¿verdad? Porque realmente las traducciones de la Biblia, tanto al inicio como en la Edad Media, era común en el sentido de que eh, yo no había problema con yo hacer una traducción de, qué sé yo, la primera carta del apóstol Juan o la segunda carta. El problema estaba en hacer la totalidad y encima hacerlo como para poder vender. Y ese era un Ujú. problema, porque por decir, hasta el siglo XI, simplemente hasta el XI, tenemos todas las traducciones de todas las lenguas principales, que vendría siendo el copto. No. Ahí se fue Ay, tu cámara. sí, sí, ya va, que no sé qué. A ver, ya, Ahí, listo. ahí, bien. Me ve bien, ¿no? Todo. Sí, sí, Va. súper, súper. Bien, hasta el siglo XI teníamos básicamente las traducciones de todos los idiomas principales que se hablaban. Tendríamos las traducciones siríaco, copto, latín, griego, y no sé qué idioma más uno querría. Es decir, están todos los idiomas universales. O sea, el punto está que en el siglo XI era súper común de que se hablara latín. El latín empieza a morir en la medida que el español empieza a nacer. El español Eso como es. lengua empieza a nacer en el siglo VII al octavo. Entonces, a la medida que el español empieza a nacer, el latín empieza a morir por simplemente esto de que se empieza a formar una literatura en este lenguaje. Lo mismo ocurre con el portugués, con el francés, con el italiano. Todas las lenguas romances que empiezan a nacer en el siglo VIII, entonces no te esperes de que si recién empieza a nacer el lenguaje, entonces mañana ya tenemos la traducción en ese lenguaje. O sea, es un poco ridículo ahora pensar Va. de esta forma. Es como si fuera que nos quejemos de que no existe una Biblia en lenguaje inclusivo, porque capaz hoy se intenta implementar un lenguaje inclusivo con todas sus aberraciones lingüísticas, capaz hoy, pero tal vez dentro de unos 100 años el lenguaje inclusivo sea literalmente un lenguaje. Y yo no creo de que se vayan a quejar las personas de cómo es que no hay una Biblia en lenguaje inclusivo. Pero es simple, es el hecho de que están haciendo una lengua, falta el tiempo para que se vuelva una verdadera literatura. Simplemente habría que fijarse, ¿cuántas lenguas existen en castellano? Es decir, ¿cuántas vertientes? Por decir, hoy el gallego, en Valencia también se habla uno diferente, el castellano, y uno Ujú. lee la literatura del siglo XV y se da cuenta de que la manera de hablar es diferente según cada autor.
por una Ah, cuestión de cultura. O sea, ¿qué intento decir con esto? No había primero, una unidad del lenguaje, por más que sea el español, por más que sea el portugués, tanto así de que el portugués de Brasil es diferente al portugués de Portugal, por ese simple hecho, de que son vertientes del idioma que tiene su tiempo para desarrollarse y recién cuando se va desarrollando y está en una etapa madura, recién uno puede hacer una traducción, porque ahí recién el idioma se vuelve un poquito más estable. De nada a mí me sirve ujú. hacer una traducción. Imagínate que tuviéramos hoy las traducciones de la Biblia de un español del siglo VIII. Yo no podría leer, porque las Claro. palabras son tan diferentes. De hecho, acá tengo, mira un poco, este de acá, es un libro de las apologías de básicamente la conquista. Y Ujú. fue escrito por Bernardo de Vargas Machuca, siglo XVI. Yo leo y yo digo, tiene terribles horrores gramaticales. Pero es que no es un problema gramatical, es que así se escribía en la época. O sea, no Claro. son las mismas reglas gramaticales del siglo XVI al siglo XXI. Entonces, obviamente va a haber eso. Pero es que incluso si nos Y leemos el Quijote, en el Quijote alguien cuando lo lees en su forma original, porque ahora hay muchas versiones modernizadas del Quijote, pero si lo lees en su forma original cuesta, cuesta muchísimo, porque ya sí, sí, nadie habla así, nadie escribe así, a pesar de que es el precursor, es el abuelo del castellano actual, ¿no? Pero, eh, o sea, el problema que tenemos hoy en día es un problema de anacronismo muy grave y falta de contexto histórico de lo que estamos hablando. sí, sí, Y presenta muchos problemas porque la gente, no sé si es que a lo mejor el acceso a información fácil nos ha hecho, a lo mejor nos ha desensibilizado a la necesidad de a lo mejor indagar y de aprender un poco más de dónde viene lo que creemos y por qué las cosas son así ahora y no necesariamente eran de la misma forma en el pasado. De hecho, muchas veces nuestros primos separados atacan a la iglesia por el tema del latín. Pero y claro, utilizan el latín como que, bueno, usaban el latín como una forma de impedir que la gente entendiera. Y sin embargo es todo lo contrario. El hecho de que la iglesia adoptara en un principio el latín era justamente para hacerlo accesible, porque era el idioma más hablado en todo el Imperio Romano y en lo que era la gran parte del mundo conocido en esa época. O sea, sí, sí. todo el mundo prácticamente hablaba latín. No todo el mundo hablaba sirio, no todo el mundo hablaba griego, aunque el griego era muy extendido. No todo el mundo hablaba arameo, pero todo Sí, el sí. mundo tenía un entendimiento por lo menos básico del latín, igual que hoy en día con el inglés. Es una cosa interesante esa parte porque dice justamente la escritura que el Hijo de Dios se encarnó en la cúspide de los tiempos. Y el Imperio Romano es el único imperio que tenía esta cualidad de que cuando iba y agarraba una localidad, todos ellos se tenían que someter a los romanos en un sentido inclusive del vocabulario. Por decir, Ujú. los judíos helenos son justamente un producto del Imperio Romano. El hecho de que un judío hable griego es justamente por causa porque los griegos eran parte del Imperio Romano en esa época. Entonces, es justamente por esta influencia. Entonces, inclusive Cristo hablaba latín. O sea, este es un ejemplo que yo suelo dar. Cristo ante Claro, Poncio Pilatos, se supone que es un romano y se va junto a un romano. eh, Según diferentes padres de la iglesia, inclusive, Cristo le respondió en latín. Por eso dice INRI. Por eso dice en los tres Inri. idiomas, justamente porque Cristo se deduce nada más eso. Sí, le respondió en latín. Y es que no era extraño, porque si él estaba en una zona donde había comerciantes y demás, y él mismo era carpintero, es decir, como carpintero, él no le va a hacer un mueble a un mendigo, le va a hacer un mueble a una persona que posiblemente tiene poder adquisitivo. En otras palabras, Cristo no era pobre, era una persona que en cierta medida pudiente trabajaba y hacía, digamos, mueblerías para gente con cierto poder adquisitivo. Muy probablemente hablaba él mismo latín y también griego posiblemente. Entonces, estos puntos es que el Imperio Romano en general, las personas entendían el latín, tanto así que el latín tiene cuatro etapas históricas, se podría considerar, yo voy a hacer como un gran resumen literario. El latín tardío, que vendría siendo el Aristóteles, un latín eclesiástico, que es el perecimiento de este latín,
y pasa a un latín muy propio del eclesiástico que es similar al italiano, Ujú. y antes de esto estaría el latín de Cicerón. Estos son los tres principales. Y luego ya el latín de la Edad Media, que vendría siendo un latín vulgar, que es el latín que manejaba Lutero, un latín vulgar. Sí. ¿Qué intento explicar con este tema? Que uno hace una traducción, primero, en un lenguaje que tiene reglas. Si el lenguaje no tiene reglas, no hay ninguna razón. ¿Cómo voy a traducir algo que no tiene reglas? Yo no puedo hacer una traducción de algo que no exista una regla común para todos. De modo que si hago una traducción ¿cómo se puede decir esto? Es pura anarquía. Hago esto porque sí. O sea, no porque existe una regla gramatical que me indica cómo debo de hacer. De modo que se requiere tiempo. Y eso fue justamente lo que ocurrió. En el siglo XII se hacen las Biblias prealfonsinas y alfonsinas, creo que va del siglo XII hasta el siglo XIV, Ujú. pero son Biblias al español. ¿Y por qué recién en esa época? Porque, bueno, recién ahí se está formando una forma de literatura castellana. Y esa sería como una de las No, grandes pero es que no razones, yo solo creo que eso, Luca, no solo eso, sino que el castellano surge durante el proceso de la Reconquista, que fueron 7 siglos de constante guerra contra los musulmanes. Entonces, sí, sí, claro, porque el castellano moderno que hablamos hoy en día incorpora ciertos elementos fonéticos del árabe. O sea, era claro, una lengua que estaba en formación. No como puede la J. haber, claro, la J y sí, sí, principalmente lo de la J. Eh, que de hecho la gente muchas veces sobreestima el aporte del árabe al castellano, realmente no es tanto, pero sí, sí es indudable que hay un aporte. Ahora, ¿cómo puede haber una versión a un idioma que todavía no existe o que está en formación? Y es eso justamente lo que tú dices. Si no hay un estándar o alguna proporción de población que hable este idioma y es algo que es una labor titánica realizar una traducción nueva, entonces, oye, no resulta conveniente ni lógico hacerlo, ¿no? Entonces, Mi- claro, mi- tiene todo el sentido. De hecho, más bien, en esa escala de tiempo, esa traducción vino muy rápido. O sea, sí, pareció sí. más bien demasiado rápido. Yo conozco, de hecho, al profesor Emilio Borda Pilleta, es un historiador acá de Paraguay y profesor en idiomas. Él dice algo que yo no estoy de acuerdo, pero igual voy a repetir porque me parece interesante su punto de vista. Él dice que el inglés sigue siendo o al menos fue, no sé si su postura es que sigue siendo, pero él dice que en algún momento fue una semilengua. O sea, lo que yo escuché de él es que él dice que el inglés es una semilengua. No sé Sí. si él cree que hasta hoy en día sigue siendo una semilengua. Pero, ¿qué intento decir con esto? Que el idioma más desarrollado hasta hoy en día, y esto yo pongo mi mano en el fuego, es el español. El español o Sí. el castellano es el idioma más desarrollado hasta hoy en día a nivel literario. Mm, Y en esa época ocurría exactamente lo mismo. El alemán era una especie de hecho, el alemán viene de los bárbaros, viene sí. de tribus totalmente ajenas unos con los otros, saqueadores, ladrones, y no hablo despectivamente de ningún alemán, simplemente me estoy refiriendo a de que el origen germano siempre fue de conquistadores, de grupos, tribus que se mantenían en una zona y luego conquistaban otras, y bueno, muy Claro. diferente al Imperio Español. Y los ingleses, digamos, de los vikingos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En pocas palabras, que la literatura a nivel histórico, a nivel inclusive ortográfico, el español se desarrolló a un nivel mucho más rápido y acelerado que cualquier otra lengua. De modo que es mucho más lógico hacer una traducción del castellano antes que una traducción del alemán, que fue lo que ocurrió. Pre-Alfonsina primero, luego Alfonsina y luego la traducción de Johannes en alemán. O sea, ¿Y en qué año acá fue no que se me trata dijiste que de vino la traducción del castellano? ese de Johannes, te digo el apellido, pero fue en 1466. Johannes Imagínate. Mentelin. Él fue la traducción alemán. Y Imagínate, la esta, traducción esa vino, eh, todavía faltaban más de 20 años para no terminar la mucho. Reconquista. Claro, claro. O sea que, Entonces, esta traducción es relativamente importante, pero acá yo vuelvo y repito y hago pensar en esto. Es un imperio germano, porque se llamaba imperio, Sacro Imperio, no sé si es romano germano, creo que es romano así el germánico. orden, romano germánico. Sí. Entonces, a ver, ¿qué necesidad había si el imperio se expresa como romano?
para yo también hacer una traducción germana si es romano. O sea, si ya tengo ya la traducción en latín, que es un lenguaje ancestral, por decir así, Claro. ¿para qué hacer una traducción para un pueblo que habla latín? O sea, no tiene mucho sentido este tema, ¿verdad? Pero igual, obviamente, se preocuparon algunos teólogos e hicieron su traducción. Pero acá yo quiero hacer el énfasis de que no tiene sentido quejarse de por qué no hacían una traducción, si hay más motivos para no hacer una traducción que motivos para hacer una traducción. O sea, yo lo veo al menos de ese modo. Al menos si lo vemos en esa época, porque hoy en día vuelvo al mismo punto de siempre, y no es por ser cansino, pero es importante no ser anacrónico. Hoy en día tenemos mucha información al alcance de la mano, o sea, de manera muy sencilla y rápida. Si queremos traducir lo que nos da la gana, lo hacemos en un segundo, o sea, no es algo que requiere esfuerzo. No necesitamos ni siquiera un traductor ya, una máquina hace el trabajo. Entonces, con la inteligencia artificial puedes traducir con un nivel de gran certeza, incluso jerga coloquial, con lo cual oye, es un avance importante. Antes, los primeros traductores electrónicos que salieron, o digamos de software que salieron, eran muy deficientes si yo le ponía una jerga. Por ejemplo, si yo ponía algo en jerga venezolana, créeme que no me lo iba a traducir bien a Claro. ningún idioma. Pero ahora una inteligencia artificial sí, es capaz de hacerlo. O sea, le pongo yo qué sé, tú me hablas algo muy coloquial paraguayo y me lo va a traducir de forma que un venezolano lo entienda. O alguien que hable inglés lo entienda. Entonces, claro, eso ahora existe, pero no existía antes. Entonces hay que salirnos de la modernidad para entender qué es lo que estamos hablando. Más bien, Yo la, quiero la hacer acá labor de la iglesia y de España fue un milagro de Dios, una cosa que fue un avance impresionante. quiero hacer acá un jaque mate. Voy a buscar el año porque si no me equivoco. Eh, el primer catecismo en otro idioma importante, digamos, fue el catecismo en lengua guaraní, 1640. Entonces, ¿qué es lo que intento explicar? Busquen alguna profesión de fe, alguna, no sé, una especie de credo en un idioma de alguna etnia en América del Norte. O sea, busquen, procuren, hagan la lucha, no van a encontrar. O sea, supuestamente aquellos que hacen la traducción para su pueblo, porque les preocupa su pueblo, los alemanes, ¿verdad? Se preocupa por su pueblo. Lutero dice, no, pobre, estos están engañados por el papismo romano. Bien, ellos no tienen ninguna traducción para ninguna etnia, ninguna de América del Norte. Y cuando vienen acá en la conquista, eh, lo primero que se busca, primero que nada, es comprender las lenguas de las diferentes etnias. Lo segundo es se intenta hacer a nuestro abecedario, que vendría siendo el abecedario español, ¿verdad? Entonces, lo segundo que se hace es conseguir formalizar el idioma. Lo tercero que se hace es intentar difundir el idioma, poder expresar, hacer las traducciones que ellos mismos entiendan un idioma. Por ejemplo, los guaraníes entendían, se les enseñaba la oración en latín y en su idioma, no solamente en latín, y en su idioma. Y tanto es así, y hago esta referencia acá, el Paraguay se constituye como tal, y espero no equivocarme, en 1537. En 1537 se constituye como tal. De esto hasta 1640 son más o menos, bueno, casi 100 años, diría uno. Pero ese es el tiempo que se requiere para aprender bien un idioma, formalizar el idioma, divulgar el idioma y pensar si se puede hacer una traducción correcta. Y eso fue lo que Ujú. ocurrió. El producto fue, en el Concilio de Lima, un catecismo en guaraní. Entonces yo quisiera pensar acá, la verdad, que quiénes fueron realmente los que se preocuparon por que otros, que no fueran ellos, pudieran entender su mensaje. Porque que yo Tanto, sepa, los tanto puritanos fue, no se preocupaban. claro, no, que quería añadir algo porque me recordaste esto y es un dato importante para el que no lo sepa. Pocas instituciones se han preocupado tanto por la Proliferación. plurif- Sí, sí. eso, de otros lenguajes, sí, ahora tuve un lapsus, de otros lenguajes que la Iglesia Católica. De hecho, fue, creo que Andrés de Olmos, en 1547
que era un fraile franciscano, católico, el que estandarizó, aprendió y, y, digamos, formalizó de cierta forma lo que era la lengua náhuatl en Nueva España, en lo que es la zona de México, entre otras, ¿no? Muchos otros lenguajes nativos americanos fueron aprendidos desde cero por los españoles, por los frailes y los sacerdotes católicos, no solo para evangelizar en el idioma de ellos, o sea, no los hacían aprender el español para evangelizarlo en español, ellos aprendían su idioma y en su idioma los evangelizaban. Sí, Pero sí, no solo eso, sino que hicieron la labor de preservar dichos idiomas, gramaticalmente, aprender cuáles eran las normas, dejarlas escritas en papel, poderlas enseñar a los demás. Y de hecho, muchos de los idiomas que hoy en día persisten, persisten gracias a la iglesia. Sin la iglesia hubieran desaparecido, como claro. desaparecieron el 90% de los lenguajes nativos en el norte de América. Porque lo que Sí, hicieron sí, ahí fue una limpieza étnica, o sea, literalmente un exterminio. Nada que ver. sí, sí. Pero a mí me parece justamente eso relevante, que no hay ni siquiera un credo traducido, ni siquiera uno. O sea, acá no estamos acá. eh, Realmente yo le preguntaría a un protestante es, ¿pero desde cuándo los protestantes se interesan en evangelizar, históricamente hablando? Porque históricamente hablando, el protestantismo solamente, ¿cómo se puede decir? Irrumpió donde había catolicismo, nunca donde no hay catolicismo. Un Mm, ejemplo, pero este ejemplo es mm, brutal, no recuerdo qué libro, creo que tengo por acá, se decía, ¿por qué el catolicismo no llegó en la India? Porque habían protestantes. Entonces, ¿el trabajo de quién es la evangelización en la India? De los protestantes. mm. ¿Cómo está la India hoy? Que yo sepa, es más importante la caca de la vaca antes que un ser humano. O sea, el Sí. ejemplo es brutal. El ejemplo es como decir, te dejamos solito con la India, a vos calvinista, y pasaron bastantes años, ¿verdad? Más de 400 años, más de 500 años, y, y el fruto, ¿dónde está? ¿Dónde está el fruto? Porque el catolicismo, y esto es importante remarcar, ¿verdad? Como una especie de un combate contra las mentiras que se dice sobre las traducciones y demás de la iglesia. La iglesia llegó a Japón y se quedó y murió en Japón y simplemente no consiguió quedarse porque le mataban cada vez que llegaban. La Sí. iglesia llegó a Corea y se les mató en Corea y se les persiguió y no se les dejó quedarse en Corea. La iglesia católica en todos los lugares llegó y si no consiguió triunfar es porque se le consiguió Pero ojo, aniquilar antes de triunfar. eso de que murió también es falso porque quedan. Todavía Ah, claro, sí, sí. todavía hay católicos. De hecho, en Corea del Sur es bajo el porcentaje, pero existe. Por hecho, incluso en China se proyecta que para el 2030 la población católica va a aumentar muchísimo, muchísimo. Entonces, Hay dos películas, meto así entre medio, que sería interesante que vean. Uno se llama Akabir, que trata sobre Andrés Kim, que es un santo mártir, o bueno, discúlpenme, no sé si es santo, pero es un mártir, así que yo calculo que bueno, debe ser santo, ujú, que trata sobre la historia del primer sacerdote ordenado en Corea. Y bueno, también el primero y el último, el primero y el último. Y es una historia increíble la película, también hay muchos documentales que uno puede leer, qué sé yo, buscar. Y también hay otra película que se llama Silencio, de 2016, que trata sobre los últimos sacerdotes en Japón. El esa es la caso, que es con Andrew Garfield. sí, 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 ¿Sabes qué es lo que no ese. me gusta de esa película? Spoiler ¿Qué? alert. Spoiler alert para el Hay que no la ha visto y una la quiera alerta ver. bien grande en rojo. Que al final el mensaje de la película, bueno, no sé si tú la viste, ¿no? Sí, 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 sí. Que al final él renuncia a Cristo. O Sí, o sea, sea, es un mensaje renuncia a un poco Cristo extraño. para que dejen de hacerle daño a los demás cristianos, Ah, pero realmente, para mí la película fue tremendamente profundo en el sentido que mm, mostró como que yo creo que lo que cualquier persona en su situación terminaría cayendo. O sea, a mí el personaje me transmitió una desesperanza brutal. Es decir, el personaje como que procuraba y procuraba mantener su fe y uno mm, mira al personaje y se ve reflejado en él en diferentes cuestiones de la vida. Y bueno, sí se ve al final que él como que oculta su fe. O sea, es lo que da a entender la película al final porque su esposa
alerta otra vez, alerta enorme acá, para que no se spoileen, que salten, qué sé yo, 5 minutos más o menos. Pero bueno, el caso es que en el final su esposa le mete el crucifijo en la mano y se lleva a quemar su cuerpo. Entonces, como que él creía, pero nadie más sabía. Mm, Era como una especie de cripto japonés, ¿verdad? Que cripto japonés. Que mm, creía, pero hacía todo lo que ellos le decían. Redactaba los documentos para identificar quiénes o no eran cristianos, qué clase de mercancía venía de Europa, una Europa católica, y en ese transcurso él ocultaba su fe. Pero independientemente de eso, porque a mí la película me pareció muy profunda, eh, algo es innegable, que solamente el catolicismo llegó a todo el mundo. Y solo el mm. catolicismo se interesó en llegar a todo el mundo. Y si en algún lugar no consiguió triunfar, es Por porque ahora. es difícil, es difícil. O sea, no hay ninguna hazaña que haya hecho la Iglesia Católica que no sea descomunal. O sea, no sea, ¿cómo me puedo explicar? No, sí, sí. Grandiosamente increíble, gloriosa, ¿verdad? La única Y bueno, razón por la cual la gran mayoría del mundo es cristiano, sí, sí, lamentablemente católico no, pero cristiano, es justamente por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica claro, se expandió a dos continentes enteros y la mitad de los otros dos continentes, de los otros tres continentes. Bueno, tres continentes enteros realmente, porque si contamos Oceanía es cristiano también. Entonces, pero claro, Asia y África quedaron había la mitad, pero porque la evangelización de esos dos continentes vinieron y coincidieron con un momento en la historia en la cual también la Iglesia Católica y España, que fue la principal hermana en evangelización, España fue la herramienta principal de Dios para evangelizar el mundo. Eso es innegable, después del Imperio Romano. Pero justamente coincidió la evangelización de África y la evangelización de Asia con la caída de España y también mucho ataque a la Iglesia Católica. sí, sí. Entonces, bueno, por Todas las fuerzas ahora. del mal se ponen de acuerdo. Hay un solo enemigo Sí, a vencer en realidad. eso es. Mira, el mal no tiene problema en atacarse a sí mismo, pero cuando se mete y aparece en la palestra la iglesia, siempre se alían entre sí. Sí, sí, Y para muestra un botón, los musulmanes, los anabaptistas y los calvinistas y los luteranos se desvivían entre sí, los ortodoxos y los musulmanes y los protestantes, pero cuando viene la iglesia católica, todos son aliados y todos son hermanos. Para sí, muestra un sí, botón, en Constantinopla, los patriarcas de Constantinopla se aliaron con los turcos y permitieron el paso a Europa. sí, 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 Eso es algo que no se habla. O sea, ellos prefirieron aliarse con los musulmanes antes que aliarse con los católicos. Los ortodoxos, sí, sí, sí. por nombrar un ejemplo. Los judíos ni hablar, porque Toledo, los que abrieron las puertas de Toledo fueron los judíos Amerita para un la programa conquista. entero a los judíos porque, a ver, ¿cómo no ser censurable ahora mismo? Porque el caso de los judíos es brutal, porque no Podríamos es hacer el un problema, video entero al respecto, ¿viste, Luke? sí, sí, el problema no es el judío en sí, sino el Mm. judaísmo como tal, es decir, sus líderes. Y Sí, sí, siempre sí. fueron un pueblo, y esto me hago yo responsable totalmente de mis palabras, un pueblo, voy a usar palabras más, ¿cómo se dice?, más formales, porque YouTube, vos sabés que YouTube, sin necesidad de que, o sea, la IA lo que hace es, si vos pedís resumen en la parte de comentarios, él te hace un resumen. De modo que YouTube te puede censurar por palabras que decís en el vídeo en la medida que están conectadas unas con las otras. Y esto es un Mm, tema que tiene que ver con las censuras sí, que se sí. veían en el siglo, en los próximos años, en los cuales se nos va a censurar por el simple hecho de identificar mi voz. Porque mi voz tiene una forma, no sé, de la Sí, vibración, una frecuencia, sí, una. una Sí, frecuencia, identifica que soy yo y bueno, yo soy el claro, mismo tipo que habló mal de los judíos en tal o cual vídeo, entonces automático, pop, censurado. claro. ¿Se entiende? Decir, pero bueno, el caso. Esto es entre medio porque aprovechemos que hoy todavía podemos hablar un poco. Aprovechemos eso. Que los judíos siempre fueron un pueblo de donde se iban, había perdición fijo, pero fijo. Sí. Los judíos permitieron la entrada de los musulmanes en Granada. Por eso Isabel la Católica le expulsa a los judíos, porque el pueblo cristiano estaba ultra harto de ese pueblo que les causó la muerte a tantos,
Ellos Ujú. permitieron la entrada de los musulmanes a través de canales y demás, y eso es lo que siempre ocurrió. Las cabezas, el problema no, como dije, el problema no es el judío, el problema son las cabezas de los judíos, los líderes judíos, aquellos que tienen poder militar, económico, político, qué sé yo, aquellos que realmente pueden hacer algo, siempre han tenido, por dar un ejemplo, hoy decimos sociedad judeocristiana, eso está mal. O sea, no es una sociedad judeocristiana, es una sociedad cristiana y punto. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si vos tenés en la academia a judíos con mucho poder político, bueno, es fácil cambiar la verdad y decir, no, somos una sociedad judeocristiana. Está bien, quisiera ver por qué no apedreamos a las mujeres. O sea, si fuera una sociedad judeocristiana, deberíamos apedrearle si comete adulterio. O Ujú. sea, es tan simple el análisis. Claro. Evidentemente no somos una sociedad judeocristiana. Y, y bueno, ese es como un entremedio al tema de hoy. Que realmente el verdadero judío es el cristiano, porque el verdadero judío, el verdadero seguidor de Yahvé, del Dios revelado, a Moisés, a Abraham, a Jacob, es aquel que luego cuando llegó el Mesías lo reconoció y lo siguió. Y ese Sí, es el sí, cristiano. Ya el judío en sí no es el judío que sigue las 613 leyes, porque esas leyes fueron cumplidas en su totalidad y ya no son necesarias. sí, Son sí. leyes que eran una prefigura de la ley perfecta de la nueva alianza traída por Jesucristo y su sacrificio perfecto. Entonces ahora cuando hablamos de judío talmúdico. Y mucha gente dice, no, pero él no es judío talmúdico, él no es practicante, no practica, no es religioso. Pero es que el Talmud permite que el judío no sea religioso. Y esto es algo que la gente no sabe. Es compatible no ser religioso o incluso ser religioso de alguna otra religión, sin dejar de ser judío, para los ojos del Talmud. ¿Sabes cuál es la única religión que es una excepción a esta regla, Lucas? A que no la adivinas. Y claro, el catolicismo tiene que El, ser. el, el cristianismo. Sí, reconocer a Cristo como Dios es la única cosa que te elimina de ser judío. Tú puedes ser budista, musulmán, ateo, agnóstico o creyente en el Dios del judaísmo, que es un Dios distinto al Dios, al Dios revelado en Jesucristo. eh, y todo está bien, pero cuando tú eres cristiano ya eres paria, eres automáticamente, digamos, excomulgado del judaísmo. Es una cosa bastante, bastante fuerte. Voy a aprovechar el tema para que no digan de que nos desviamos, porque sí nos desviamos, pero voy a Sí, aprovechar sí. igual que, que también las traducciones judías son un problema. Es decir, ¿a qué me refiero? Que los judíos del siglo presente no saben, o no sé si se hace nomás lo que no saben, los diferentes comentarios de los judíos del siglo primero, inclusive antes de Cristo, por decir, Isaías 7:14. Si uno busca por ahí, el 90% de los judíos que hace, digamos, contenido en YouTube te va a decir que que la traducción en realidad lo que quiere decir es una mujer dará a luz y ya está. En otras palabras, si existe así, yo no conozco propiamente una traducción del Antiguo Testamento judío, pero sí sé lo que ellos creen o cómo interpretan los textos, y esto tiene que ver con los índices que uno podría llegar a colocar, ¿verdad? El caso de Isaías 7:14 es uno muy puntual, porque Ratzinger, eh, en el libro Jesús de Nazaret, tomo uno, él trata esta cuestión de manera académica, increíble, y él cita cuatro interpretaciones diferentes de la academia referente a Isaías 7:14. Todas son súper sofisticadas, pero ninguna es excluyente, ninguna dice, Ah, no, no puede ser virgen la doncella. Y este es un tema porque estos judíos suelen acusar de que hubo una mala traducción de alma a bétula. Alma sería como una doncella, una sí. mujer en edad fértil, joven, pero que no ha conocido varón, y es una parte interesante, y bétula vendría siendo virgen. Y como no se Mm. usa bétula, entonces no es, dicen ellos. Pero la Septuaginta usa Virgo, perdón, no usa Virgo, Virgo es de la traducción en latín. La Septuaginta usa, bueno, cuando me recuerde el nombre les voy a decir, pero usa otro significado que significa expresamente virgen. Entonces, ¿cuál es el punto? Existe una traducción que sí
utiliza correctamente lo que nosotros entendemos para poder comprender la concepción de Jesucristo, que es la traducción de la Septuaginta. Pero aún obviando la Septuaginta y solamente quedándonos con el Antiguo Testamento, existen interpretaciones diversas, y una de ellas de los padres de la Iglesia, por decir, Justino en su diálogo contra Trifón, que era un judío, y San Juan Crisóstomo, en algunos de sus escritos, no recuerdo ahora mismo el nombre del escrito, y ambos sostienen lo siguiente: si me va a hablar de un milagro, ¿para qué me va a decir que he ahí una mujer concebirá y dará a luz? ¿Qué hay de especial en esas palabras? Ahí no hay ningún milagro. O sea, ahí no hay ni... Y os daré una señal, dice. Y ahí una virgen quedará encinta. Cambia virgen por otra palabra, o como mujer. ¿Y dónde está el milagro? O sea, ¿cuál es la señal? Y Claro. os daré una señal, pero no es una señal decirme de que una mujer va a quedar embarazada. O sea, eso no es Lo más nada normal del mundo. impresionante. Sí, o sea, eso no es una señal, eso es absurdo interpretar de esa manera. Entonces, yo creo, a mí me parece más lógico la interpretación del padre de la iglesia al decir, si aceptamos la interpretación judía, el texto es absurdo de por sí. Es absurdo No, pero decir, ojo, Luca, cuidado, porque no es la interpretación judía, es la claro, interpretación es judía talmúdica, que viene más, después, sí, sí, masorética también sería masorética, siglo tercero después de Cristo, cuarto incluso. Pero, ¿cuál es la verdadera interpretación judía? Muy fácil, la tenemos. Porque si la vamos a Septuaginta. La Septuaginta, que seguro ibas a llegar ahí, perdón por No, no, no hay haberte problema. interrumpido, pero es que la Septuaginta nos presenta la interpretación de los judíos antes de tener la condicionante de necesitar rechazar a Cristo. Antes de esto, porque la Septuaginta viene del siglo tercero antes de Cristo, o sea, 300 siglos antes de que nazca Cristo, en la Septuaginta, los judíos traducen al griego la palabra alma como partenos. Y Partenos. Sí, sí, partenos significa virgen, literalmente. Ellos entendían alma en este contexto como virgen, porque justamente lo que tú estás diciendo es importante. Si no está hablando de una virgen y alma se presenta en un contexto siempre refiriéndose a la virginidad de la mujer, porque es joven, en edad fértil y que no ha conocido varón, cuando se usa esa palabra, entonces, ellos entendían esto y saben que si es una señal, Isaías nos está hablando de un milagro, una señal para identificar al Mesías, es que nacerá de una virgen. Eso es lo milagroso. Porque si decimos, va a nacer de una chica joven, bueno, es lo más normal del mundo, porque la mujer joven en el contexto hebreo es la que tiene la tarea principal, es tener hijos. Entonces, claro. no hay nada de milagroso ahí. Sí, sí, que qué más da. Sería normal que tenga 7 o 8 hijos, o sea, ¿por qué me dice que una señal? Claro. No, mira, la señal Y que es una mujer que joven otra vez dice, pero es normal que una mujer joven tenga hijos. O sea, ¿dónde está lo extraño ahí? Y que no, el día que va a venir el Mesías les voy a dar un milagro. Ese día el sol va a salir por el este y se ocultará por el oeste. El día que ustedes vean eso, ese día, caramba, o sea, cualquier día entonces, no hay nada, Claro, no hay claro. nada de milagroso ahí. Sí, En sí, fin, eso te dice cuál es la prioridad de los protestantes. Prefieren escuchar a los judíos post-Cristo, aquellos claro, judíos que necesitan rechazar a Cristo, antes que escuchar a la tradición judía previa a Cristo y la tradición de los padres de la iglesia. claro. Al adoptar los 66 libros, claro. Es Eso es, un, eso es es, un crimen casi eso. eso es. ¿Te Que por parece? cierto, en todo este tiempo no mencionamos nunca el tema de los deuterocanónicos, pero creo que Ah, si sí, nos claro. metemos ahí, Sí, extendemos sí. el Este video es una hora como, más. yo voy a poner este video como un estreno, y el estreno aparece como si fuera un directo, ¿ok? Y voy a Ah, titular, ya estoy viendo, voy a titular como las peores traducciones, porque hicimos más allá inclusive del tema de los judíos, ¿verdad? Pero bueno, si te parece, voy a poner acá esta cuestión aquí. A ver, creo que sí, sí, sí bien, se ve. perfecto. Esta es la traducción que corresponde a Lutero. O sea, dentro de las traducciones de Lutero, Lutero tiene una que en 1500 antes del 26, él traducía Mateo 3 y el Mateo 4, esos versículos que están señalados ahí, enmiéndese en lugar de haz penitencia. Y esos son versículos que directamente hablan de la penitencia. Son versículos que se refieren a la penitencia. Ahí voy a esperar un rato que tu cámara.
No, sí, te estoy escuchando, que me surgió alguna cosa aquí un segundo, Ah, ok, ya me, no, 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 no pero hay sí problema. te estoy escuchando. Ah, ok, ok, bien. Em, que estos versículos, el capítulo 3 y el capítulo 4, hacen referencia a la penitencia. Y la penitencia es un sacramento. Es decir, luego de la confesión de pecados, hay una penitencia. De modo que Lutero, al cambiar estas palabras, él cambia también la teología en sí. Al alterar estas palabras, cambia la teología en sí. Pero es importante resaltar de que él luego, en 1526, cambia otra vez a haz penitencia por una cuestión de los humanistas de su tiempo. Es decir, los humanistas de su tiempo le atacaban y decían, pero mira, lo que vos estás diciendo está tan equivocado, tan problemático, que vamos, tenés que cambiar. Y él, por una cuestión de procurar ser un poquito más serio, hizo esta excepción. Pero esta es la única excepción en la cual Lutero se retracta. Luego el resto deja tal cual como bueno, ahí tenemos. El caso de Pedro, ¿verdad? Que sería Mateo 16, 18. Lutero dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi congregación. Es decir, cambia la iglesia por congregación. Y sin embargo, por más que el término sea el mismo, eclesia, él usa indistintamente para usar otra palabra, congregación, porque claro, si él dice iglesia, lo primero que uno va en esa época a leer es iglesia católica, la única que Claro, existe. O sea, sí, sí. la única que existe es la iglesia católica, entonces ya está. Tiene que separarse. Claro, él tiene que usar un Ujú. término que no te haga pensar, que te impida darte cuenta de lo obvio. Sí, sí, Sería sí. una de las traducciones. Que es fácil caer en el sentido de que, claro, eclesía se puede traducir como congregación, porque en efecto sí significa eso, pero es que eso sería ignorar el punto, o sea, es ignorar la intención que tiene Lutero de traducir eso así. Sí, sí. Pero encima de eso, en el margen, él vuelve a notar lo que hacía la Biblia de Worms, de decir que la confesión de Pedro es esa, esa iglesia, es decir, ese fundamento en el cual se fundamenta la iglesia, que es la confesión de Pedro, dice él. Entonces, claro, si vos lees la Biblia y sos, por decir así, un pueblerino, y lee la Biblia muy raramente porque apenas ahí sabes leer, si otra vez te están induciendo a interpretar la Biblia de esta manera, pero así, ¿quién no cae? O sea, ¿quién no cae si es la única Biblia que vas a leer en tu vida? Sos un pueblerino, no solés luego leer mucho y cuando lees, encima hay en la nota, en el margen, esta clase de interpretaciones. O sea, así a Ujú. cualquiera se le engaña. Sí, O sea, es una cosa de Lutero. Bien. También está el tema este que ya habíamos mencionado, pero en este caso había de otra versión, pero también Lutero en Lucas 1:28 cambia por salve muy favorecida, que es lo que habías vos mencionado. No sé si fue eso lo que mencionaste en La Reina sí, Valera. sí, sí. Bien, Lutero fue el causante de esta mala traducción. Eh, y luego ya el pasaje de Romanos 3:28, donde él agrega de que el hombre se salva solo por la fe. Y este es un invento total que nadie más, además de él, en toda la historia, nadie más cometió este delito. Solamente él se atrevió a colocar solo por la fe. No sé si quisieras comentar algo respecto a esto. Pues sí, justamente, porque la, la, la necesidad que tenía Lutero de agregar esa palabra era para poder sustentar su falsa doctrina de la sola fide. Y llegó al extremo de agregar a la escritura una palabra que no existía, algo que incluso condena el Apocalipsis. Pero fíjense que la Biblia real nunca dice en Romanos 3:28 sola fe, sino que habla de la fe, ¿no? Que nosotros somos salvos por la fe, pero el sola no existe, porque la fe no es el único, no es la única, sí, no es el único medio de justificación que nosotros tenemos. Claro, Ahora bien, si existe la frase sola fide, sí se encuentra en la Biblia. El problema es que no se encuentra de forma positiva, sino justamente de forma negativa. Porque si nos vamos a Santiago, un libro que por cierto Lutero quería eliminar de la Biblia, lo que pasa es que no lo dejaron, pero si nos vamos a Santiago capítulo 2 versículo 24, vemos que nos dice,
abro comillas, veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, justamente dice lo contrario. El hecho de que él haya agregado esto lo pone en un problema, porque aparte de que tergiversó la escritura, ya algo gravísimo, incluso está haciendo que la escritura esté en contradicción abierta, porque luego en Santiago nos dice exactamente lo contrario. Entonces, ¿a Sí, quién sí. le creemos? ¿A quién le creemos? ¿A Santiago o a Martín Lutero? A Martín Claro. Lucifer, como le digo yo. A ver, este sería una siguiente traducción que vendría siendo de Santiago 5:14, en el cual se dice: ¿hay algún hombre enfermo entre ustedes? Déjenlo llamar a los ancianos de la congregación. Y la traducción de toda la vida fue presbíteros eclesiae, o Claro, los padres de la iglesia, o los obispos de la iglesia, o los ancianos de la iglesia. Pero es obvio que presbítero eclesiae se refiere a presbítero. sacerdote. Sí, presbítero siempre se usó como presbítero. El problema es que hoy en día se suele acentuar que presbítero está en otro idioma y se traduce a ancianos, pero así literal, en cualquier Pero es texto uno lee así. anciano en un contexto de líder religioso, no Sí, sí. anciano de mi abuelito. Entonces, ahí uno ve cómo se buscaba desvincular estas dos Mm, figuras, la figura de el sacerdote con la figura de una persona de autoridad. Y claro, encima, en lugar de iglesia, se usa congregación, de modo que cualquier congregación vale, cualquier lugar vale, con tal de que ahí, no sé, realmente siempre me pregunto qué le pasaba por la cabeza cuando hablaba de esto, siendo de que todos creían cosas diferentes. Entonces, ¿cuál congregación? ¿La de Wesley, la de Calvino, la de Lutero, la de mm, quién? Una gran pregunta ahí que nunca nos van a responder. que nunca lo responderán, claro. Bien. Y bueno, este nada más como un anexo que en 1523, a pedido del duque Jorge de Sajonia, su secretario, el sacerdote humanista Jerome Emser, publicó un libro titulado Razones por las cuales las traducciones de Lutero del Nuevo Testamento fue justamente prohibida para la lectura del pueblo común. Eh, Él detalla que hubo 1.400 errores heréticos en la traducción. 1.400. Eso incluye las notas a pie de página, cualquier cosita que coloca en el índice, las malas palabras que utiliza, bueno, muchas otras cuestiones. Y también agrego nada más. Ahí yo veo ahora mismo que hay un error gramatical y esto es un problema porque yo hice este post, esto había un borrador, o sea, no es un post final, que de hecho aquellos que vean este vídeo seguramente lo van a ver posterior de la publicación del post. Entonces eso nada más acotar que este es un post que recomiendo ahora para guardar y para poder tener ahí. Entonces a tu amigo protestante le envías a ver qué te dice y cómo te explica todos estos problemas de la Biblia de Lutero. Eso es, eso es. Bien. No sé si tenés algo más ahí para acotar, alguna Mm, traducción o algo. bueno, pues realmente esto es un sinfín, ¿no? Pero creo que hemos ya abarcado gran parte de la cuestión. Como tú, creo que sería bueno que incluso volviéramos y podríamos hablar de muchas más cosas. Que una cosa que quería agregar, y creo que aquí para ponerlo de etapa, es algo que muchas veces se dice, pero pasa desapercibido. No solo los siete deuterocanónicos fueron los que Lutero quiso eliminar, que Lutero también quería eliminar libros del Nuevo Testamento, y esto es algo que es importante saberlo. Los protestantes y los católicos compartimos el Nuevo Testamento exactamente igual, los 27 libros. Ahora, poco es sabido que la carta de Santiago, la carta a los Hebreos, la carta de Judas, el Apocalipsis de Juan, son libros que eran problemáticos para la teología de Lutero. Y como tal, eran libros que él quería eliminar y de hecho no los consideraba plenamente inspirados. Algo que incluso si tú se lo dijeras a un protestante, probablemente él se atacaría, ¿no? Le parecería una cosa absurda. Pero eso es lo que defendía Lutero. Entonces, claro, ellos ahí, si están tan desapegados incluso de su fundador, esto es un reflejo importante de lo que es la ideología, ¿no? Es Claro, esa constante revolución, esa constante rebeldía
y esa sujeción a el criterio personal de cada quien, ¿no? Todos somos nuestro propio papa. Claro, ese es un gran problema del protestantismo. Bien, yo creo que por hoy esto queda concluido. Espero que le haya servido hasta aquí los que nos acompañaron, los que nos aguantaron hasta este momento. Y bien, les invito a seguir también ahí el canal de Partesia. Creo que tiene también, está en YouTube, en Instagram y en TikTok. No sé si hay alguna otra red. Sí, no, YouTube, TikTok e Instagram, todos con el mismo nombre, así como está escrito aquí abajo, Parresía Apologetics. Bien, Bueno, en Instagram es Parresía Apologética, pero bueno, prácticamente lo mismo. Y estamos completamente a la orden. Sí. pero yo necesito que me corrijas acá. ¿Es parresía o partesia? No, no, Parresía. ¿Qué significa parresía? Mira, eso es una palabra que viene justamente de la Biblia, porque si te vas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 7 versículo 13 nos dice, nadie hablaba de él con parresía, esto es una palabra griega, por miedo a los judíos. En Juan 7:26 también nos dice que hablemos con parresía al mundo, ¿no? Perdón, Juan 18:20. Entonces, ¿qué es la parresía? La parresía significa hablar sin tapujos, sin correccionismo político, sin miedo. O sea, decir lo que tienes que decir. La verdad duélale a quien le duela. O sea, eso es lo que significa parresía. Y es algo con lo que yo me he identificado mucho en general en mi vida. O sea, siempre he sido muy. Me ha gustado siempre ser muy directo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 también se habla de la parresía que tenían Pedro y Pablo a la hora de predicar. Creo que cuando vemos la forma en la que Pablo hablaba y se expresaba, Sí, sí. yo de hecho soy demasiado amable al lado de Pablo. Entonces, creo que la verdad, la gente confunde el amor con el buenismo. Y a Sí, la sí, hora de hablar es importante no censurar la verdad, porque no hace bien, sino hace mal. Justamente es un daño que le estás haciendo a alguien. Cuando tú ya, ya. censuras, maquillas para no ofender o para que sea más agradable de escuchar, eso no es lo que hacía Jesús. De hecho, Jesús siempre fue muy. Una de las cosas que más identifican a Jesús es que lo que él decía era muy duro. La gente tiene una idea equivocada de que no, el Dios del Nuevo Testamento es puro amor, es todo bonito y el del Antiguo Testamento era más duro, más estricto. De hecho, es todo lo contrario. Cristo viene y nos presenta una idea mucho más estricta de lo que es la verdadera fe, al Claro, punto de que incluso el deseo mental, meramente intelectual de una mujer ya es adulterio, algo que sí, antes sí, no se consideraba así. Y así claro, solo por decirlo de otra forma. Dice, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Si tu claro, mano te hace pecar, córtatela. Claro, no es que te vas a cortar la mano, pero es esa forma de ver la fe mucho más tajante, más estricta. claro, La verdad es así, la verdad es plena, no se maquilla, no se oculta y no se censura. Entonces eso es lo que más o menos defiendo yo en mi canal y en mi forma de hacer ministerio. entiendo, entiendo. Yo pensé que era partesia, o sea, todo este tiempo yo pensé, ¿será que puso mal la R? Tal vez sea partesia, no sé. Y No, no. pensaba, ¿y por qué será que es? Pero bueno, en algún momento le iba a preguntar. Bueno, aprendí algo ahí al final interesante. Entonces Bueno, de hecho parecía, ahí hablar esa sin H es porque censura. es en inglés. Ahí es porque está Ah, escrito en ok, inglés. En español es sin la H, es parresía, con acento en la ah, ok, I. Y es una palabra griega. ah, ok, perfecto. Bien, Ujú. entonces les invito a que le sigan a Parresía y bueno, seguramente van a aprender mucho ahí en su canal y demás. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.